baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Germán, antes que nada pedirte perdón por hacer la entrevista y no grabarla. Esto dice mucho de mí y mi falta de marisco. Gracias por aceptar otra vez una segunda reunión. Y cuéntame, ¿qué tal el mundo del básquet? Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Bueno, nada que perdonar. Fallos tenemos todos. Muchas gracias, evidentemente, por tenerme aquí, por querer contar conmigo. Yo diría que bien, aprendiendo, como siempre, trabajando, tirando, diríamos. Bueno, pues cuéntame, para que no, yo ya lo escuché la primera vez, pero cuéntame de cómo te metiste en el mundo del básquet, cómo entraste en el mundo del baloncesto. ¿Cómo? No recuerdo muy bien cómo. Diría que sería sobre los 15, 14 años. Sí que recuerdo que en los inicios tenía un interés que progresivamente ha ido desapareciendo por el mundo de la NBA, en especial por un jugador que era Carmelo Anthony. Y yo es lo que más recuerdo de esos principios, ¿no? De ser un jugador muy friki, muy pesado, muy de intentar tener siempre un balón en las manos, de estar siempre fuera de casa y de pasar horas y horas en el pabellón, pero con muy poco talento. ¿Y cómo diste ese salto de jugador a entrenador? O sea, ¿cómo fue te lo ofrecieron? ¿Te apetecía? ¿Vino sin querer? No, realmente no recuerdo que nadie en su día me propusiera la idea. Sí que recuerdo que allí en mi club, en mi pueblo, en Punta Umbría, al principio, bueno, sí que me dieron pie a que ayudara en lo que pudiera, pero yo diría que desde muy pronto lo tuve bastante claro, porque yo no sé en qué momento, en qué punto, pero siendo un adolescente ya tenía bastante claro que tenía mucho interés por entrenar, tenía mucha inquietud, digamos, ¿no? Tenía muchas ganas de aprender, tenía muchas ganas de probarme y no sé exactamente por qué ni qué era lo que me llamaba, pero siempre y prácticamente desde el principio tuve muy claro que quería entrenar, hasta el punto de que yo diría que ya cuando paso a venirme a vivir de Punta Umbría, de donde soy de Huelva, a Sevilla con 18 años a estudiar en la universidad, ya tenía claro que mi interés más que jugar era el de entrenar a la vez que estudiaba. O sea bueno, así fue. ¿Y qué te atraía más a la hora de entrenar? ¿Ser el Master of Puppets, dibujo en un sistema y hacerlo exacto, como digo, porque estar todo sincronizado? ¿O más el tema formativo? Bueno, al principio, al final es que uno, como este es un mundo tan, digamos, que contempla tantísimas áreas y tan diverso, va formándose de todo un poco. Yo diría que todo el mundo en los inicios, bueno, todo el mundo que no ha tenido experiencia previa como jugador profesional, digamos, tiene que empezar, o suele empezar, mejor dicho, por los cimientos, y eso es el mundo de la formación, porque al final ya no solo, iba a decir que hay menos complejidad táctica, yo creo que no tiene por qué ser del todo así, pero sí que el dominio de los conceptos técnicos y de los elementos básicos del juego debe ser mayor, o se le debe dar más importancia. Entonces, quizá por eso todo el mundo empiece por ahí. Yo ahora mismo no recuerdo qué había en la cabeza del Germán de 19, 20 años que empezaba a entrenar,
pero sí que sé que tenía muchísimo interés por aprender y que intentaba aprender de todo y de todas las diversas áreas que podía. Y no sé, entiendo que especializado en el mundo de la formación, porque al final, como digo, como a casi todos, es por donde empecé. ¿Qué diferencia ves tú a ese Germán de 19 años y el Germán de ahora? ¿Qué le dirías? Oye, Germán, ¿qué le dirías? Buah. Yo, una de las cosas principales que no solo a mí mismo con 19 años, sino cualquiera que empieza a entrenar, es que si realmente tiene claro que, bueno, ya no entro en si quiere ser entrenador de manera profesional o no, ni si quiere entrenar en infantiles siempre o si quiere acabar en Euroliga. Pero la inquietud por aprender, si uno tiene interés real, tiene que estar siempre ahí. Eso es algo que, bueno, yo creo que es obvio, que no hace falta que lo diga yo y que es evidente, pero eso es algo que debe estar ahí. La suerte que yo he tenido siempre es que puedo decir sin miedo a equivocarme que en mí siempre ha estado. Entonces a ese Germán de 19 años probablemente le diría algo que ya sabía y que ya tenía. Eh, pero bueno, yo es que también soy muy... yo pienso mucho en que al entrenador joven se le debe permitir el equivocarse porque al final es la forma que tiene de aprender y una de las cosas que sí le diría, tanto como, me repito, como al Germán es un joven, al Germán de 19 años, como a cualquier otro que empieza a entrenar, es que acepte sus errores y que se mire en el espejo. O sea que esa es si hablamos de inquietud por aprender, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales. En Cataluña tenemos un problema muy grave de entrenadores. Faltan entrenadores, pero hay gente con licencia. ¿Qué ocurre para que la gente pierda la ilusión por entrenar? Aparte del tema del dinero, que esto es un pozo sin solución. Bueno, yo cuanto más hablo con gente que se dedica a la formación, que al final entiendo que del perfil de entrenador, digamos, del que hablamos, más me doy cuenta de lo compleja que es la situación social que vivimos en lo que a relaciones familiares y a figuras de autoridad, por así decirlo, o de responsabilidad, o de ejemplo y guía a los jóvenes. Hay en esas relaciones con las familias y con los jóvenes. Yo creo que eso seguramente tenga mucho que ver, además del aspecto económico. Entonces, si pretendes dar mucho a cambio de muy poco, refiriéndome a la retribución económica que suelen recibir los entrenadores de formación o los entrenadores que empiezan, y además se le plantean una serie de problemas teniendo en cuenta que no es su actividad profesional y que no deja de ser un hobby, que además en muchos casos son de una gestión bastante compleja, porque primero porque no solemos tener herramientas suficientes como para poder, ¿cómo decir?, mediar en este tipo de asuntos, y que además estamos hablando de algo muy preciado para la familia como son sus propios hijos. Yo creo que eso es un conflicto complejo y no tiene más vuelta de hoja, que es una cuestión social. Quiero decir, al final, bueno, creo que yo tampoco he vivido cómo eran mis abuelos de padre, ¿no? Por así decirlo, cómo eran las generaciones pasadas a la mía. Pero, y quizás suene como si tuviera 20 años más de los que tengo, pero siempre he escuchado que esta cuestión, la diferencia que hay, bueno, la diferencia no, digamos la distancia que hay entre las personas de autoridad, como he dicho antes, o de guía, mejor dicho, si lo queremos ver así, y la relación con la familia para con su hijo, yo creo que se está perdiendo y que, bueno, no sé si se está perdiendo, pero que realmente a día de hoy no se ven muy bien los límites, ¿no? Por así decirlo, y se cruzan muchas veces, y yo creo que eso es un asunto que genera conflicto y que a la gente, pues entiendo que le pueda echar para atrás. Como ya he dicho al principio, ya te entrevisté una vez y esta es la segunda, estoy pasando notas y tengo notas apuntadas, ¿eh? Yo las suelto. El skyhook, ¿por qué no se usa el skyhook? ¿Por qué no se usa el skyhook? Sí, todos son exteriores. Ahora, el skyhook, que es el movimiento
más indefendible que hay, ya no se entrena. ¿Por qué crees que no se entrena? Bueno, yo no sé si se entrena, ¿no? Yo entiendo que podemos hablar más del juego en el poste, por así decirlo, ¿no? Correcto. Eh, y a todos los recursos que el juego en el poste conllevan. Yo, hombre, cada vez más se ven jugadores exteriores jugando de espaldas al aro y hay distintas formas de utilizar los 5. Y al final eso es una cuestión de espacio y de ritmo, ¿no? Cada vez más los 5 juegan en línea de fondo buscando el short corner para castigar las ayudas y que haya situaciones de recuperación defensiva más largas con exteriores y más oportunidades para generar tiros de 3, sobre todo yo diría en primeros segundos de posesión, o 5 que pueden tirar de 3, que abran la cancha para sacar a jugadores como Tavares que te pueden colapsar y darle tanto espacios como ritmo, porque al final hace que los inicios de posesión uno tenga más espacio. Yo creo que tiene mucho que ver. O sea, al final recuerdo cómo, por ejemplo, Jasikevici utilizaba a este pívot turco, no recuerdo, Sarli, Sí. contra el Madrid, utilizando a Satoranski en el poste, por ejemplo. Yo diría que más que desaparecer el juego en el poste es que se está utilizando de una manera distinta para conseguir unos espacios mejores. Y que lo bueno es que el desarrollo físico del jugador y también de los conocimientos seguramente que haya en cuanto a preparación física para que estos tengan más movilidad y tengan más capacidades atléticas y puedan hacer más cosas, pues hace que el juego sea, como digo, algo más vistoso quizá por el hecho de ser más rápido, de contar con más espacio y de que de los 5 tengan amenaza de tiro, jueguen en línea de fondo o se utilicen como bloqueadores para liberar espacio y que no haya 5 colapsando pintura en este tipo de situaciones. ¿Sabes la frase de Citius Altius Fortius? ¿La cambiarías por Citius Altius Listus? Si estudié latín hace mucho, Vale, pero... pues más alto, más rápido, más fuerte. ¿La cambiarías por más alto, más rápido, más listo? Buah. Puede ser. A mí me llama muchísimo la atención la capacidad que tienen los equipos, y quizá un ejemplo perfecto sea el Madrid este año, de jugar con jugadores exteriores que son muy grandes. En el caso del Madrid no tanto es lo siguiente que voy a decir, pero sin necesidad de interiores que sean muy interiores, ¿no? Por así decirlo. De que haya jugadores grandes que ocupen muchos espacios en situaciones defensivas, que puedan castigar el rebote ofensivo, que puedan jugar en el poste, que tengan muchos recursos. Entonces yo creo que quizás sí. Y al final con los interiores lo que pasa es que no sé si más grandes o no, pero sí que sin duda más móviles y sí que sin duda que tengan más recursos. Que eso signifique ser más listo, pues dependerá del caso, seguramente, dependerá del caso. Tú estás en Sevilla. Hay un pique histórico entre Betis y Sevilla. Betis estuvo en ACB, bajó. Tú estás en Sevilla. ¿Estás en un proyecto que se llama 87 o algo por el estilo? ¿O estoy yo que me he golpeado la cabeza? Caja 87, sí. Pues esto. Cuéntame lo de Caja 87. Bueno, el Caja 87 es un proyecto que nace el pasado verano con muchísima ilusión por un grupo de gente que tiene muy presente y que quiere recuperar lo que en su día había aquí en Sevilla y que yo, bueno, no viví porque no nací en Sevilla y aún no estaba aquí, pero que sí que se recuerda mucho, ¿no? Que es lo que se vivió en su día con el Caja San Fernando. Entonces, queriendo recuperar un poco ese sentimiento y queriendo impulsar el baloncesto en la ciudad, nace un proyecto que bueno, por una serie de circunstancias, empieza directamente en Les Plata o en Segunda Fe, y que a partir de ahí pues tiene la intención de crecer, de generar una masa social amplia, de incluir a muchas personas del baloncesto de la ciudad y de la provincia, y que poco a poco se vaya creciendo y el club vaya teniendo cada vez un área de acción cada vez más amplia, ¿no? Y que cada vez pues
valga la redundancia, crezca más. Otra cosa que tengo apuntada es scouting. ¿Haces el scouting tú? Sí, Pues tanto individual aquí como... tengo que indignarme. Joder, qué aburrido que es. O sea, no puedo con ello. Y hay gente que le encanta, ¿eh? ¿A ti te gusta? ¿Cómo ves el scouting? No, si el número 6 bota 2 veces con la derecha y hace un cambio, el pivot se invierte por el otro lado. ¿Cómo vives el scouting? A mí sobre el scouting es una de las cosas que he aprendido este año, es que hay una diferencia importante entre el entrenador y el analista, ¿no? Y en el scouting eso es fundamental. Yo cuando intento hacer scouting, a mí lo que más me gusta y lo que más me atrae del scouting es empezar a pensar en cómo mi equipo puede sacarle partido a lo que hace bien, a sus fortalezas y cómo puede castigar las debilidades del contrario y viceversa, ¿no? Y cómo puede intentar disminuir las fortalezas del contrario y disminuir sus debilidades. Entonces, a mí, partiendo de esa diferencia entre el analista, que es aquel que te diría lo que hace el otro, y el entrenador, que es aquel que te diría el remedio, digamos, a mí me está ayudando muchísimo para entender mejor el baloncesto. Porque yo es la primera vez que vivo algo así, que vivo una temporada entera en una categoría así, en una categoría profesional. Y además me parece una liga y una conferencia que este año está especialmente competitiva, según lo poco que lo había seguido anteriormente, pero una liga que es muy rica y que tiene muchos jugadores de talento, que tiene muchos recursos, que tiene mucha variedad, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo muchísimo y a mí lo que me atrae realmente del scouting es dentro de esa parcela de estudio y que sí que puede ser un poco tediosa, por qué no decirlo, de trabajo en oficina o en casa, lo más interesante me parece la reflexión y el intentar ser entrenador a la hora de poder proponer soluciones que hagan a tu equipo mejor a la hora de competir. ¿Y hacéis scouting de vosotros mismos? ¿Cuáles son vuestros puntos débiles? Hombre, el análisis del equipo yo creo que siempre tiene que estar. Además, una de las partes que personalmente yo hago, es, en base a la estadística, una comparativa con el rival porque te da contexto. Pero eso de analizarse a uno mismo, de una vez se ha competido, entender qué se hace bien, qué se hace mal, qué se puede reforzar, yo creo que eso tiene que estar siempre presente. Pero ya yo iría más allá y diría que no solo en la realidad que vivo ahora mismo, que es la realidad de una liga profesional, de una liga competitiva, sino también yo lo he hecho en formación y me parece muy importante. Si uno tiene la posibilidad y las herramientas para hacerlo, y para ponerse delante del espejo como entrenador, pero también para poner delante del espejo a su equipo y reconocer lo que hace bien, intentar potenciarlo y aquello que no se hace tan bien y plantearse cambios, ya no por dejar de hacer X o Y, sino por intentar encontrar la forma de mejorarlo. Pues yo creo que siempre debe estar ahí, ¿no? No sé si te suena un entrenador que se llama Lluís Riera, que aparte de ser entrenador es matemático y hace data análisis. Decía que los contraataques, el rating ofensivo era mucho más rentable, que jugar en estático perdías capacidad ofensiva. Si esto es cierto, ¿por qué no jugamos un tag screen y nos cascamos un triple, teniendo en cuenta que si tienes más de un 35%, ¿para qué vas a hacer un sistema? Bueno, yo creo que lo que es este tipo de datos nos deben llevar a la conclusión de que tenemos que intentar buscar superioridades ofensivas constantemente. Y las superioridades ofensivas se pueden generar también después de una canasta y este tipo de cuestiones que, bueno, que de las que se hablan muchísimo, ¿no? El tema de cómo atacar el rebote, en fin, las cuestiones numéricas que aumenten la eficiencia ofensiva siempre deben estar presentes. ¿Qué pasa? Que en situaciones en las que en transición se tire de tres, este tipo de situaciones, ¿no? de superioridad ofensiva seguramente no se castiguen de la forma más eficiente, de la forma más inteligente, porque al final
seguramente, bueno, la eficiencia está haciendo que el baloncesto vaya más a situaciones de cerca del aro a muy lejos y se pierda la media distancia, porque al final son situaciones de penetrar y dividir y se consigue lo que en su día llamaba Jordi Fernández tiros de pintura. Pero claro, ese tipo de tiros en los primeros segundos que no te pueden generar oportunidades de rebote ofensivo, cuyo porcentaje seguramente dependerá del equipo, dependerá del porcentaje de acierto, dependerá de la capacidad y del talento de los jugadores, pero que seguramente no sean tiros del más alto porcentaje, seguramente no sea lo más eficiente. Entonces, al final yo creo que esto se trata de generar situaciones de superioridad ofensiva, que también sucede en estático con las situaciones de meter el balón en pintura, sacarlo fuera y atacar rotaciones, atacar close out, que al final es a lo que va el baloncesto. A mí me gusta mucho una frase que decía Messina, que no sé si exactamente es así, pero es algo así como que el baloncesto es generar una ventaja y saber disfrutar de ella. Sí, era algo así. O no perderla, era algo por el estilo. Pues a mí me gusta mucho esa frase y yo intento, o sea, creo que tiene mucha relación con esto de lo que hablamos. Tú estás en segunda FEP, segunda FEP, que ya es un nivel donde los sistemas son los sistemas, hay un scouting, hay un briefing de vídeo desde el empezar del partido, se informan los jugadores de lo que hay. Te siguen sorprendiendo los jugadores en plan, tú se supone que tienes que saber hacer esto y te hace un partido que te hace algo que no estaba en el guión. ¿Te siguen sorprendiendo los jugadores? Hombre, yo creo que si no hubiera un porcentaje de sorpresa por parte de los jugadores, el baloncesto sería ajedrez, por así decirlo, ¿no? Sería, no ajedrez, bueno, yo digo ajedrez como podría haber dicho cualquier otra cosa porque realmente tengo poquísimos conocimientos de ajedrez, pero quiero decir, sería bastante predecible, ¿no? Ese porcentaje de sorpresa por parte del jugador siempre ha de estar ahí. Y a uno que se entiende que los conoce, al final hay una cosa muy importante que entra en juego, que es la mentalidad. La mentalidad, y eso sí que bueno, por mucho que uno pase tiempo viendo a jugadores y demás, hace que ese porcentaje de sorpresa aumente y que jugadores que no tienen un porcentaje de tiro o que llevan en mala racha X partidos, por poner un ejemplo básico, tonto, lleguen el momento de y la hora H y tengan un índice de motivación extra X que les haga elevar sus porcentajes. Bueno, eso de ese tipo de cosas nunca se saben, o que por una cuestión que tú no dominas o que tú no has tenido en cuenta, como que el rival puede querer explotar X debilidad que ha visto en ti, de repente utilice, no sé, a un pequeño que no rebote en ataque, a cargar el rebote de ataque porque los tuyos no hacen no cierran el rebote, no hacen el box out. Entonces, no sé, ese tipo yo creo que el porcentaje de sorpresa que lleven los jugadores al baloncesto es lo que lo hace ser lo que es. Que al final salga con una solución que uno no se espera, y ya no solo por scouting, sino por lo que a uno como entrenador propio le puede hacer aprender, ¿no? Yo creo que eso es algo que hace el juego más divertido. Tú cuando empezaste llevarías niños pequeños, supongo, jugarías en patios de colegio, eran los niños y los 4 padres, y ahora entras en un pabellón con 2.000 personas. Espero que sean 2.000 personas. ¿Cómo cambia esto estando en el banquillo? Y dices, hostia, si la cago, hay 2.000 pavos que me van a chillar. ¿Cómo se lleva eso? Sí, es curioso, porque además yo tengo la enorme suerte de que esto me ha pasado bastante rápido. Yo esto lo he hablado mucho con mis amigos. Yo me considero una persona con muchísima suerte porque yo empecé a entrenar hace 7 años, si no me equivoco, y sí que empecé en un cole y sí que empecé en un patio. Entonces, como han pasado tantas cosas tan rápido, yo no he tenido ese periodo de ese proceso de intentar asimilar las cosas, pero es verdad que lo que hay este año aquí en Sevilla es súper especial, y que vivirlo desde abajo, desde la cancha, no sé cómo se puede describir, pero sí que es verdad que, hombre, que a uno lo mueve
mueve por dentro. Yo yo creo que lo hago, ¿no? Si no tendría un problema, pero cuando estoy ahí abajo, olvidarme de lo que tengo alrededor, que es difícil, evidentemente, pero es difícil sobre todo por lo emotivo. Uno tiene que, lo importante es que dentro de lo pasional que es el juego en sí, dejar esa emotividad que les rodea a un lado y ser lo más racional posible. Que seguramente sea la lucha que tenga todo entrenador cuando está en momentos de tensión y cuando está en competición. Eso seguramente cuando entrena a niños no está tan a flor de piel, aunque los nervios se viven de otra manera, que al final no dejan de ser los nervios de aquel niño de 19 años que son los primeros partidos que dirige. Yo hoy lo vivo como ayudante, no como entrenador jefe, o sea que esa parte de responsabilidad no la vivo conmigo, pero sí que como digo, que para mí lo fundamental es que hoy tengo que dejar lo emotivo de lado y intentar ser lo más racional posible. ¿Y cómo funciona la relación entre el primero, el segundo, el que hace el scouting? ¿Cómo se funciona? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Eres rollo, es estilo Scariolo? Os doy la imagen global y me trabajáis la parte puntual, o yo llevo ataque, otro lleva defensa? ¿Cómo se reparten los roles en un equipo de segunda FEP? Aquí pasa algo muy particular en esta liga, y es que seguramente haya, yo digo hay como si yo supiera la realidad de toda la liga, pero realmente no es así. Pero por lo que percibo y por lo poco que he podido hablar con otros entrenadores, que tampoco es mucho, yo creo que hay muchísima diferencia entre clubes que tienen la suerte de estar más profesionalizados y otros que están o en camino de, o que simplemente no tienen tantos recursos. Pero aquellos que pueden acceder a herramientas de scouting, como pueden ser, yo que sé, el NAC Sport o el Instat, que les faciliten el cortar vídeo y el tener un conocimiento más profundo de su equipo y de rivales, eso los facilita todo muchísimo. También el poder tener entrenadores ayudantes que le dediquen, yo diría tiempo completo, no sé si tiempo completo, pero que le puedan dedicar horas de verdad y no tengan otro trabajo. Eso es complejo. Eso en esta liga, quiero decir, en esta liga creo que es complejo poder hablar de una realidad que se aplique a la globalidad de los equipos, a la globalidad de los cuerpos técnicos. Yo aquí tengo la gran suerte de poder estar totalmente centrado en el equipo y de poder dedicarle mucho tiempo, y al final en mi caso particular, como ya he comentado antes, yo me dedico a todo lo que es el estudio del rival, tanto individual como colectivo, y no solo a informar y a dar feedback sobre lo que hacen y cómo pueden enfocar su plan de partido contra nosotros, sino también, y a mí me parece la parte más interesante y la parte más divertida, a cómo nosotros podemos responder y cómo nosotros podemos intentar, como decimos aquí, meterles mano. Entonces, eso en parte de lo que al scouting colectivo, a los scouting del rival se refiere. Después lo que al día a día, no, realmente nosotros no nos repartimos de esa manera las tareas. Yo intento un poco centrarme en objetivos secundarios que tengan las tareas, las competiciones o lo que estemos trabajando que planteemos. Intentar que entre todos, aquí somos 3, teniendo en cuenta que el entrenador del equipo afiliado, del equipo filial, también está con nosotros en el cuerpo técnico, pues que cada uno, el entrenador está claro que con el foco puesto en el objetivo principal de la tarea y nosotros dos en objetivos secundarios, pues demos la información más completa posible a los jugadores. Y que le podamos aportar detalles que quizá, aunque no esté el foco puesto ahí, pues le dé una mayor riqueza, digamos, a X situación, tanto ofensiva como defensiva, que podamos estar trabajando. Disculpa mi ignorancia, ¿el de Plata, en segunda FEP, entrenáis todos los días? ¿O es un equipo? Es que claro, no sé si es profesional o no es profesional. Yo conozco la tercera FEP, que sería la EVA. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es.
Som com tu. Los clubes que conozco, casi nadie cobra, entrenan 3 días, es todo muy justo. Entonces no sé cómo es el siguiente nivel, si son 5 días, hay entrenos, hay gente profesional, no sé cómo va, por eso te pregunto, disculpa mi ignorancia. No, yo de hecho tampoco podría decirte al 100% la realidad, porque lo que te digo antes, creo que es una liga que es que hay muchas diferencias dentro de los propios clubes. Nosotros aquí tenemos la suerte de poder entrenar los 5 días bueno, 5 días. Lo normal es que si jugamos un domingo, el lunes no lo hagamos, pero estemos trabajando en casa y demás, en fin. Pero sí, no, nosotros tenemos dedicación plena a esto. Y si sois de Sevilla, supongo que tenéis presupuesto. ¿El mejor equipo se compra con dinero o hay que escoger piezas diferentes? Aunque no, hay que coger jugadores que no son los mejores, pero te hacen equipo. Te lo digo por los super equipos, ¿no? Los Ángeles Lakers han fichado a Doncic, ahora hay que fichar a Jokic y van a fichar a mi abuela que hace un cocido que te mueres. A lo mejor no funciona. ¿Qué es lo importante para hacer que un equipo gane? Aparte de tener buenos jugadores, ¿hace falta química? ¿El vestuario cómo va? Por supuesto, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Y no hace falta experiencia, que no la tengo aún, ni creo que haga falta, no sé, especiales conocimientos de baloncesto para entender cómo funcionan las personas. Quiero decir, al final la competición es la competición y lo que está claro es que el baloncesto no es matemática y que nadie no se gana un partido por sumar 2 más 2, no es tan sencillo. Entonces, bueno, como decía antes, ahí juega un papel importante la mentalidad y cómo uno afronte esa competición y a los diversísimos ejemplos de equipos que con nombres no han triunfado y todo lo contrario seguramente, pero yo diría más bien a lo primero, pues vemos que bueno, puedes tener talento, puedes tener equilibrio, incluso gente que haga de todo, pero que al final no funcione, o piezas que simplemente encajen y vayan más allá. Sobre si el dinero compra, como hemos dicho, compra las victorias o algo así, ¿no? Sí, compra victorias, sí. Compra títulos. No, yo diría más bien que una mezcla entre conocimiento a la hora de formar una plantilla, entre conocimiento de las personas con las que quieres contar, más allá de los jugadores, y bueno, y equilibrio dentro de la plantilla, dentro del talento, lo que diría un amigo mío, que haya tanto artistas como obreros, ¿no? Al final las competiciones son muy largas dentro de lo que hablamos de segunda FEB y de estas competiciones, de primera incluso, que tienen playoffs, que las plantillas son cada vez más profesionalizadas, parece, y que hay tanto cambio a lo largo de las temporadas por jugadores que vienen, jugadores que van y plantillas que van cambiando. Entonces tiene que haber un equilibrio claro ahí a la hora de tener de todo al mejor nivel posible, pero que al final uno tiene que tener conocimiento de las personas con las que quiere contar y saber hacia dónde quiere llegar, eso está claro. Una pregunta por curiosidad. ¿Qué herramientas usas para hacer el scouting? ¿Hay alguna herramienta popular que se use? ¿O que uses tú? No sé. ¿O usas el Excel? Que es lo que mucha gente hace. Excel es una de mis herramientas pendientes, porque bueno, aún no le saco el partido que debería y este verano me tengo que poner con ello 100% porque tengo que aprender a utilizarla mejor. Pero para cortar vídeo utilizamos NAC Sport. Y bueno, yo no lo utilizo, pero sí que utilizamos también FastDraw, que es para hacer los gráficos y demás. Yo utilizo a un coaching FIBA, la plataforma esta de FIBA. Sí, eso ayuda mucho. Por supuesto. Pero nada, yo diría que principalmente el usar el NAC es una ventaja muy grande porque al final te permite
cortar un partido acción a acción y tener las distintas etiquetas para poder categorizar las acciones por las diferentes situaciones, tanto en ataque como en defensa, que uno quiera cortar. Porque estoy hablando con el director de tecnología de la Euroliga, el que hace las estadísticas, y es un mundo. O sea, hacer estadísticas es un mundo, porque ¿qué es una asistencia? ¿Pase y canasta o es un pase que genera una canasta? Entonces, revisan los datos. Lo que me fascina es que no hay un estándar todavía, pero que hacer las estadísticas para luego hacer el scouting es una risa. Así que no es tan fácil como mirarte un partido y apuntar. Eso quiero decirte que mi respeto es para ti, ¿eh? ¿Qué te iba a preguntar ahora? Se supone que las ligas estas de tercera FEP, segunda FEP, son de formación. ¿Puede un junior nivel oro jugar en FEP, en FEP 2? ¿Cómo ves que el salto de la juventud hacia arriba? O si es difícil, ya está, es lo que hay. No, hombre, aquí al final se habla muchísimo de la cantidad de jugadores españoles que hay en ACB, ¿no? Que parece que cada vez va a menos. Entonces, que hay un problema, mejor dicho, para que los jóvenes pasen de la categoría junior al mundo profesional, yo creo que es evidente por una cuestión numérica, por una cuestión estadística. Sí. Entonces, a partir de ahí, deberíamos intentar pensar en soluciones que le podamos dar al jugador si queremos protegerles de alguna manera, ¿no? Entre comillas, yo no diría que es protegerles, yo diría simple y llanamente que es ofrecerle una plataforma de desarrollo. Porque al final la realidad es que cada vez más lo encuentran en el extranjero porque le suponen tanto oportunidades de mejora por competir con jugadores bueno, no sé, de su nivel o de algo mayor, o bueno, pero de un nivel similar, digamos, dentro de su edad y además ganar dinero. Ese es el conflicto principalmente que hay ahora mismo con la NCAA. Entonces, para el jugador español aquí poder competir, yo realmente no sé cuál es la solución. Aquí en el sur parece que hay algo muy claro, que es que la Liga EVA, para ese tipo de jugador que puede ser profesional, no es una solución, que al final los clubes es a lo que se tienen que acoger, porque a nivel de competiciones, a nivel de plataformas federativas y demás, tampoco es que tengan muchas más soluciones que competir en ligas o en categorías superiores a las que les corresponde, cadete, junior o senior, y el junior, pues si es Liga EVA, pues Liga EVA, y tienen la gran suerte de competir en Liga EVA, pero al final lo que se encuentran pues son la dualidad entre equipos que son completamente amateur y que tienen jugadores veteranos que llevan muchos años en la liga, y otros que están en camino de profesionalizarse o que intentan profesionalizarse o que tienen varios jugadores profesionales cobrando algo similar a un salario, pero son extranjeros. Entonces, en ese contexto, la Liga EVA, que es es la competición a la que se acogen los equipos de aquí para poder competir, es la solución que encuentran los clubes porque no tienen otra real, pero que realmente al final lo que se encuentran es una realidad física y una realidad de ritmo de juego que no es a la que se va a someter realmente el jugador junior que quiere o puede ser profesional. Uh-huh. Y un estilo de juego que al final va al colapso y va a, ¿cómo decirlo?, a intentar jugar con la diferencia de edad. Hablando claro y en plata, ¿no? Digamos lo simple, jugar hombres contra niños. Sí. No. Yo me encontré en Liga EVA un chico de 40 años que había jugado en el Barça. Y dices, ¿qué haces aquí? Es que me gusta el básquet. De acuerdo, pero quizás no sea el lugar. Pero bueno, supongo que si le pagarían algo por 3 días de entreno, te pagan, ¿qué? 600 euros, eso que sacas, y te diviertes. Y es que al final no creo que sea tan cuestión de los propios clubes o de los jugadores que lo hagan, sino de quienes realmente tienen que proponer soluciones. Lo tengo claro. Tú estás en el Caja 87 y estás para subir. Con las normas que hay. Si con las normas que hay puedes contratar fichas a lo mejor, y si lo mejor es extranjero, habríamos un debate distinto si es mejor el yugoslavo que viene o el español que tienes. Pero es un debate distinto. Ya para ir cerrando, en 7 años de colegio a scouting, ¿qué has hecho bien?
Pues yo diría que principalmente elegí de la gente de la que me rodeo y de la que aprende. Yo creo que sí. Yo creo que tomé una muy buena decisión cuando tenía 20 años, que fue irme a Dinamarca y darme cuenta de que realmente no tenía ni la más remota idea de lo que significaba entrenar, ni ser entrenador. Pero tuve la gran suerte de conocer a 3 compañeros españoles de los que bueno, saqué la oportunidad del año siguiente de entrar en la cantera aquí en Sevilla, en el Betis, y pasarme allí 5 años y conocer a gente que me ha ayudado muchísimo, de la que aprendí una barbaridad y que además yo diría que me la ha puesto mucho más fácil para que cada año fuera haciendo más cosas. Yo creo, antes hablaba mucho de lo de ponerse en el espejo y la capacidad de aprendizaje y demás. Yo creo que eso también forma parte de esa mentalidad que debemos tener, porque yo al final, bueno, sigo siendo el entrenador joven. Entonces yo creo que es muy importante que elijamos bien de las personas de las que aprendemos y que sean personas que nos digan, que nos muestren lo feo también de nuestro propio camino, ¿no? Que si realmente nos va a acompañar, que nos ayuden a ponernos delante del espejo y que la realidad al final, si uno quiere crecer en esto y quiere crecer en cualquier aspecto de la vida, no le queda más remedio que equivocarse y afrontar que se ha equivocado y sacar aprendizajes de ello. Y eso, si tienes la gente adecuada alrededor, yo creo que es mucho más fácil. Antes hablábamos de que es muy difícil que un joven llegue a ACB. ¿Cuál es de difícil que un entrenador joven llegue a ACB? Si algún día lo hago, probablemente pueda responder. No sé. Yo es que... No, te lo pregunto porque tú puedes tener la ilusión de entrenar a baloncesto con niños, pero llegar a ACB como entrenador es un sueño que está muy bien, pero es muy difícil porque hay un entrenador por equipo y hay 12 jugadores. O sea, estadísticamente es más difícil. La vida del entrenador es mucho más larga que la de un jugador. Entonces, miras en ACB y gente nueva está el de Lleida y no mucho más. Porque Pablo Prince subió con el equipo, que dices, un rara avis, que cuesta mucho llegar. Entonces, ¿cómo te sientes sabiendo que existe, o no piensas en esta barrera, que hay un techo de cristal que existe y no piensas en él? O... Yo, dentro de esta suerte que hablaba antes de la gente de la que me he rodeado y demás, hay una persona que me parece ejemplo total y absoluto para todos los entrenadores jóvenes, que es Nacho Juan, que es entrenador ayudante en Baskonia, que ya el año pasado, con 26 años, vivió su primer año en Euroliga en el Bayern, que evidentemente es una excepción muy, muy, muy particular, además. Pero al final, ¿por qué es ejemplo Nacho? Nacho empezó como todo el mundo entrenando en formación, pero ejemplo precisamente por la actitud de mejora que siempre ha tenido. Y yo, que lo conozco desde hace tiempo, sé que es así, de intentar estar siempre, como decimos aquí en el sur, metido en fregado, ¿no? Intentando hacer muchas cosas, mucho baloncesto, de aprender de distintas áreas. Recuerdo muchísimo interés en NCAA, y después al final las oportunidades han surgido por 2 cuestiones principales. Primero, porque seguramente se la haya ganado, y segundo, porque había personas que han confiado en él. Entonces, hablamos de entrenadores jefes y de que es difícil entrar en esa rueda y demás, pero yo creo que una cosa muy importante es que los cuerpos técnicos cada vez son más amplios. Sí, y que si uno tiene la gran suerte de dar con personas que confíen en él, y ese desarrollo va de la mano de la confianza, y uno se gana que la confianza vaya más, no lo sé. Yo realmente este año estoy aprendiendo una de las cosas principales que estoy aprendiendo es tomarme, como dicen los americanos, un día cada vez, ¿no? Ir pasito a paso, y yo estoy aquí teniendo claro que al final el objetivo es el sábado, que el foco está puesto en el partido del sábado en Ponferrada, y que eso es lo principal, que al final uno, cuando estaba en formación, miraba mucho en el futuro y tenía mucho más tiempo para plantearse según qué cosa de su propio futuro.
Y aquí la competición te dice que hoy el entreno hay que sacarlo, que tienes que sacarlo sabiendo defender X situación o teniendo claro que tienes que mejorar X de lo tuyo. Y bueno, te lo digo por lo que me preguntabas del techo, yo no sé qué va a ser de mí en el futuro, no tengo ni idea. Entonces... Porque una pregunta, yo llevo formación y yo dedico, pues, por una hora de entreno o de estar con los niños, dedico lo mismo fuera de pista para preparar cosas. ¿Qué tiempo hay? ¿Rollo es uno con el jugadores 9 fuera preparando? ¿Es rollo los iglús? ¿O cómo va el ratio de dedicación con jugadores sin jugadores? Hablándote de mi caso, es mucho mayor el tiempo que yo dedico fuera de pista al tiempo que yo dedico en pista. Pues mucho mayor. Sí, imagino debe ser 1.5 o 1.7 o por el estilo. No sabría decir los números y casi que lo prefiero. Vale. Sí que lo prefiero, pero sí que es mucho mayor. Está claro que al final... Bueno, y también es verdad que en mi caso, este es mi primer año en la categoría y que tengo mucho que aprender y que en el proceso de aprendizaje que me está haciendo este año, seguramente cada día le dedique un poquito menos de tiempo. No, hay un factor que decía Jota, que es... Al principio pasaba más tiempo entendiendo la herramienta y cuanto más entendía, más rápido iba. Sobre todo para editar vídeos. Claro, entonces eso está claro. Eso está claro, pero yo sí que le dedico muchísimo más tiempo. No sabría hacer el ratio, pero sí que le dedico mucho más tiempo fuera de la pista adentro. Pues bueno, Germán, gracias por todo. Que os vaya bien y a ver si subís estos cambios a primera fe. Y que no baje nadie, porque el Covirán está jodido, ¿eh? Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Sí. Bueno, la Liga C parece que se está ahí decantando. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Veremos qué nos trae el futuro. Perfecto. Venga, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.